vamos a dar inicio al coloquio. Entonces, a partir de ahora, bueno, pues una parte fundamental la tenéis vosotros, los que queráis formular preguntas, cuestiones, aprovechando que tenemos aquí a estos tres ponentes, que voy a decir una cuestión, aunque nadie entienda que esto es ninguna, en fin, nada de contaminación de espíritu nacionalista, pero los tres son ciudadanos del mundo, pero los tres yo creo que tienen parte de sangre asturiana también, o sea que... pero bueno, a partir de ahora ya digo, están abiertos a las preguntas que queráis formular, vais levantando la mano y las vamos ordenando, y luego en función de a quién se dirijan, o si queréis intervenir cualquiera de vosotros tres, esta ya es la parte, digamos, más abierta, ¿no? Había levantado por la mano por ahí, tú, y luego, a ver, hay un micrófono, o sea que os lo van pasando, sí, ¿vale? Ya está, vale. Ramón Monge, y me dirijo particularmente a don Ángel, al segundo ponente, a don Ángel, que me ha gustado mucho su intervención. Lo ha explicado todo muy suave, muy fino, pero yo estoy en UPyD por dos razones fundamentales. Pero póngase... Ponga el micrófono cerca de la boca, que si no, no lo oímos. Dos razones fundamentales. Una, por la ley electoral, que lo vamos a aparcar ahora. Y otro, por el concierto económico y los fueros. Está claro que es un privilegio neto y claro, ¿no? Y que es de muy difícil resolución. Yo vivo en un pueblo que soy riojano y pertenezco a La Rioja, pero hete aquí que el pueblo de al lado es riojano y pertenece a Álava, Vitoria. Entonces, alguien de nuestros pueblos se pasa allí a hacer la cosa económica, censo, etcétera. Me parece una injusticia tremenda. Claro, son más guapos que nosotros, o son distintos, o son de distinto padre y madre. Entonces, usted ha enfocado la cosa en el sentido de ajustar más, y puede ser, pero es que lo que yo quiero incidir es que Cantabria y La Rioja y el norte de Burgos, pues yo creo que somos sensibles a este sitio, pero el resto de España lo veo bastante insensible en esta situación. Y el PP y el PSOE no digo nada, están afincados en Vitoria, y ¿cómo se van a meter con ello? Creo que hay que distinguir dos cosas. Una es el sistema de concierto per se, que sin ser bueno, ya he explicado por qué, no es necesariamente horroroso. Si los cálculos se hicieran medianamente bien, la diferencia con las demás regiones no sería ni mucho menos la que es. O sea que el problema no es la norma básica, no es la ley del concierto, que en esto es bastante razonable. Dice, bueno, pues para calcular el cupo hay que hacer una serie de cosas, y todo lo que dice está bien. Ahora, el problema es que eso luego no se cumple. Entonces, lo que está mal es la ley del cupo, no la ley del concierto, y esa ley del cupo se pasa a la ley del concierto por arco de triunfo. O sea, al final no hay un cálculo de lo que tendrían que pagar en función de las competencias asumidas y no asumidas. Hay una negociación política en la que aquí se sientan los del País Vasco y aquí se sientan los del Ministerio, y todos los del Ministerio dicen a los vascos, bueno, ¿cuánto queréis pagar? Y los otros dicen 5 duros. Y dicen, coño, 5 duros no, 10. Y bueno, tal, no sé qué. Y al final llegan a un acuerdo que es siempre muy ridículo, y ahí el pecado original es la primera negociación de esto, que es verdad que se hace en unas circunstancias complicadas, ¿no? Y yo creo que ahí había un acuerdo implícito entre las dos partes, entre el gobierno vasco y el gobierno español, que era, bueno, os quedáis la pasta pero perseguís a los malos. Se llegaron la pasta, nunca persiguieron a los malos, y ahora quieren también el resto de la pasta que entonces no les daba, ¿no? O sea que aquí hay cosas muy feas. Sí, mi pregunta es para el profesor Rodríguez Mora. Decía que hace 5 años en Edimburgo, en Escocia en general, ser nacionalista era una fricada. Y sin embargo, 5 años después es... 5 o 15, pero sí. 5, 10, muy poco tiempo después, históricamente, mola ser nacionalista. ¿Qué pasaría? Bueno, y aún así ustedes se están dando con un canto en los dientes porque ha habido una diferencia del 10, del 11%. No llega. Que les parece muchísimo. Claro, después de haber visto diferencias del 1 y del 2 que decían las encuestas, e incluso en la dirección contraria. Yo pregunto, ¿y
¿qué habría sido, si en 10 o 15 años han conseguido ese vuelco, qué habría sido si además hubieran tenido la competencia exclusiva en educación? La tienen. ¿La tienen? ¿La historia la cuentan profesores Sí. con unos contenidos? Sí, y hay ciertos sesgos. No, no tienen... En Escocia no existe el tema del idioma. El gaélico es una cuestión muy minoritaria y, de hecho, propiamente no está claro que sea escocés, es más bien irlandés. Es muy minoritaria, tiene solamente una vida en las islas. El gobierno escocés lo ha intentado promocionar, incluso cuando está en manos de los laboristas, pero no. Sin embargo, sí que hay cosas, hay énfasis de historia escocesa, son nacionalistas. Hay una historia inventada allí también. Sí. Braveheart, ¿no? Sí, ¿lo habéis visto? El de... Sí, escuelas, ¿no? Lo hay. Y ahí está el As versus... Un problema, no sé si es casi no relevante, pero bueno, un problema en Escocia, y no, lo que voy a decir ahora, juro por Dios que no lo digo en coña, es el fútbol, la selección, el rugby. La selección escocesa, como distinta a la inglesa. En fútbol la verdad es que con suerte hacen el ridículo, pero en rugby menos. Y bueno, esto ayuda al us versus them, a dividirnos entre nosotros y tal. Y esto también, sí, en las escuelas también se habla de Escocia. Entonces me ha respondido. Yo pensaba que eso había sido así, sin tener una competencia exclusiva en educación. De hecho, de los es un poco... Pero esa puede ser la explicación. Claro. Históricamente, la educación en Escocia siempre ha sido parte del gobierno de Escocia, que era un gobierno que no era elegido en elecciones, pero era distinto en la práctica del gobierno inglés, siempre. Había un ministro de Escocia, pero en Escocia había el departamento de tal, departamento de cual y departamento de tal. El ministro de Escocia estaba en Londres, pero los departamentos y con sus propios con sus propios funcionarios públicos, etc. Aquí, Ernesto. Mira. Bueno, gracias Nacho y a los tres ponentes de esta tarde, que creo que ha sido excepcional. Yo tengo dos preguntas, son muy concretas. Una sería para Paco Sosa y es en referencia, si una vez estamos definidos dentro del grupo ALDE, ¿sería positivo que a nivel nacional el partido se posicionara no como un partido transversal que empieza a ser caduco, sino más bien como un partido socioliberal? Y otra pregunta que tendría sería para Ángel, y es desviando un poco lo que te preguntaba antes, ¿qué se podría hacer en el sistema de financiación para evitar la deslocalización que realizan las grandes multinacionales desviando sus impuestos para tributar en otros países europeos? Espero haberme explicado bien. Muchas gracias. Sí, el sistema de financiación regional, nada. O sea, esto si se puede arreglar es a nivel, por lo menos europeo, o un acuerdo internacional más amplio puede ser, ¿no? E intentar obligar a las multinacionales a que tributen donde realmente se generan los beneficios, que es muy difícil de hacer porque es muy fácil mover los beneficios de un sitio al otro, pero hombre, algún tipo de norma razonable de que bueno, no puede estar todo en Irlanda, pues yo creo que sí se podría hacer, ¿no? Pero desde dentro de España no, y el sistema de financiación regional no tiene nada que ver en el asunto. O sea, la calificación de social liberal sería, ¿no? Sí, sí. Bueno, a mí eso no me parece mal, ¿eh? De hecho, muchos partidos políticos liberales europeos se llaman así, social liberal. Por ejemplo, el de Luxemburgo, el partido al que por lo visto, bueno, o el que ha dirigido, no sé si lo fundó el actual presidente de la Comisión, Juncker, se llama así, Partido Social Liberal, y han tenido Juncker como presidente del gobierno luxemburgués, que lo ha sido muchos años, pues ha tenido coaliciones con los partidos, con el Partido Socialdemócrata también durante muchos años, el socialdemócrata luxemburgués, ¿no? Pero él, digamos, se colocaba en un espectro que responde a esa sigla social liberal, ¿no? A mí no me parece mal. Lo que pasa es que eso es un asunto
que lo tendrá que decidir aquí el partido, en fin, los órganos correspondientes, yo no lo sé, ¿no? Nosotros, entrar en el grupo liberal no quiere decir haber entrado en el Partido Liberal Europeo, ¿eh? Son cosas distintas, ¿eh? Son cosas completamente distintas. Nosotros, de momento, lo que estamos es en el Grupo Parlamentario Liberal, que, como he dicho antes, acoge a 22 partidos políticos distintos, ¿eh? Eso es todo lo que se ha hecho. Ahora, el otro paso, ya de entrar en el Partido Liberal Europeo, eso ya es otro asunto, que tendrán que decidir quien tenga que decidirlo. Pero que se llame así social-liberal, bueno, pues a mí no me parece, y yo creo que acogería un poco lo que es el espectro ideológico de este partido, pienso, ¿eh? Yo iba a hacer una pregunta, pero ahora quiero hacer una consideración. Yo creo que la transversalidad es lo único que nos permite tender puentes por las ideas, más allá de por las etiquetas. Entonces no sé si está caduco o no. Desde luego, en el momento en el que eso se convierta en caduco, no sé si tendremos algo mucho más diferente a los demás, ¿no? Es mi opinión. Mi pregunta era para Vicente. ¿Por qué consideras que la deriva de Cataluña va a ser hacia la derecha? Porque la base sociológica de Convergencia Democrática de Cataluña, que al menos hasta ahora era el único partido que importaba, es gente, no sé decirlo en castellano, en catalán es benestán, gente que le va bien en la vida, son los farmacéuticos para arriba, del farmacéutico del pueblo para arriba. Y esta gente pues es más rica que la media, es conservadora, no le gusta que le pongan impuestos. Muchos de ellos hacen viajes a Andorra. A recoger herencias. Recogen herencias. Al menos todos ellos que además son presidentes de la Generalitat. Como Jordi Pujol o Artur Mas, que no sabemos si tiene dinero en Andorra, pero su padre tenía dinero en Liechtenstein, mientras él era conseller de Economía. Que, por cierto, es algo que se habla sorprendentemente poco. Pero esto lo quería decir por joder, pero... Perdón, ¿eh? Pero lo de... No, y porque es verdad, pero bueno. Pero lo de... Porque es un partido de derechas. De hecho, un misterio misterioso de la vida es cómo coño Esquerra Republicana de Cataluña se llama Esquerra Republicana de Cataluña, no siendo de Esquerra, no siendo republicana, y en una Cataluña en la cual yo no existo. Pero, bueno, Esquerra Republicana de Cataluña tiene un historial más... Hay ciertas cosas que se asocian a ser de izquierdas que sí que lo son, Convergencia ciertamente no, pero en cuanto a cosas redistributivas y tal, yo no me los veo poniendo porque su gente... sociológicamente, históricamente... Es verdad que hay cambios, hay grandes terremotos en la sociología de Cataluña en los últimos pocos años. Y a lo mejor estoy hablando con una idea del pasado que ya no es real. Pero hace pocos años, ciertamente, la correlación entre renta y... Hace pocos años, cuando yo lo miré, a nivel de mesa electoral, la correlación entre renta y voto nacionalista era brutal. En Cataluña la correlación entre educación y cuán catalán es tu apellido, y esto lo sé porque tengo papers al respecto, la correlación en tu nivel de educación y cuán catalán es tu apellido, medido de una manera coherente, es enorme. Y sí, está muy correlacionado. Por eso es razonable pensar que sería... yo creo que un partido político con la intencionalidad de UPyD y de algún otro partido político que se me pueda ocurrir, que a lo mejor, bueno, pues esos partidos políticos, que tendrían que ser uno, tendrían que intentar convencer a la gente de Cataluña que a lo mejor convenciendo a la gente de Cataluña que está en una situación económica tal, que resulta que ser los que, sobre todo los que hablan castellano, que a lo mejor no les conviene la independencia por dinerito. Ahí hay otro señor. Allí luego lo pasamos aquí, ¿no?
Yo quería hacer varias preguntas y creo que un poco difíciles. Las dos primeras sobre problemas con los estatutos y con lo que defendemos. Por un lado, yo tengo una especie de cortocircuito porque no me entero de una cosa. Defendemos a la vez un federalismo en España y un federalismo en Europa. ¿Hasta dónde se quedan las competencias de cada uno? Porque un federalismo dentro de otro, por lo menos me parece complicado y no sé qué competencias tenemos. Por otro lado, creo que somos un partido un poco de gente rara, porque yo viendo la última campaña en las europeas, parecía una campaña hacia España más bien. Estaba el Partido Popular diciendo que había que votarles a ellos porque eran los que mejor representaban los derechos de España. Estaba toda la izquierda masiva diciendo que es que había que defender los derechos de los países del sur, que ellos eran los que mejores lo iban a representar. Luego estamos nosotros, que somos los tontos, permitidme que lo diga, que nos preocupamos únicamente por Europa. ¿Hasta qué punto afecta que la circunscripción sea nacional y que los políticos tengan que rendir cuentas en sus propios países y no a nivel europeo para que se tomen ese tipo de campañas? Por último, cuando se ha hablado de el profesor Ángel de la Fuente Moreno, a mí ha habido una cosa que me da un poco de miedo. Ha hablado que cuando quiebran las comunidades autónomas se interviene, se externalizan, se privatizan los servicios, lo paga el ciudadano y el ciudadano ya lo verá con su voto. Yo le he entendido eso, lo digo de verdad, y es por lo que de verdad que... ¿Cómo se podría ver qué responsabilidades a nivel, no sé si económico o penal, se podría meter a los dirigentes una vez han arruinado a nivel comunidad autónoma? Más que se corten los fondos a la comunidad autónoma, tenga que verlo en sanidad, en educación, ¿qué forma habría de que tengan consecuencias? Y el último, yo creo que los sueldos injustos de los políticos han sido un poco el ABC de UPyD desde su inicio. No sé, yo, por ejemplo, en Madrid, los vocales vecinos, la verdad, se llevan una buena mordida, muchos se llevan una buena mordida, y muchos han hablado después de estas europeas a la parte del sueldo que renuncia a los de Podemos, que a diferencia de nosotros, lo donan para ellos mismos, no para una causa benéfica. Desde los sueldos de los eurodiputados se ha pensado algo en ese aspecto, que son los sueldos más altos de políticos que hay, donarla a una organización de caridad, a una organización social, como se hace desde otros muchos sitios. Eso era todo, gracias. A ver, dos cosas. Deja de empezar por la última. Cuando habláis de los sueldos de los políticos, yo soy firme partidario de subir los sueldos de los políticos. O sea, a mí esta demagogia de que aquí hay que trabajar gratis y demás me parece una forma bastante demencial de organizar el sistema. Una de las cosas que necesitamos es que la gente capaz acepte meterse en política. No puede ser que tengamos gente gestionando ministerios que son mucho más grandes que un montón de empresas y ganando una 10ª parte de lo que ganaría cualquier ejecutivo de medio pelo. No es una forma coherente de fijar los incentivos, el que uno tenga que ser pobre por necesidad si quiere estar en política y tenga que regalar además la mitad de su sueldo. Eso me parece un disparate. O sea que creo que la dirección buena es la contraria, pagar bien a gente que tiene responsabilidades importantes. Eso por un lado. El tema de lo de cerrar las comunidades autónomas, yo no he dicho eso, yo he dicho lo contrario, he dicho que como no las podemos cerrar, tenemos que garantizar que se van a seguir prestando los servicios esenciales de una forma satisfactoria, o sea, que no vamos a cerrar ni la educación, ni la sanidad, ni la recogida de basuras, pero que a lo mejor lo que sí hay que hacer es dejar de tener fiestas patronales, o sea, jolgorio, digamos, ¿no? Si uno es incapaz de gestionar su hacienda de una forma medianamente sensata y acaba siendo incapaz de pagar las facturas, pues algo habrá que recortar. Y entonces supongo que algún mecanismo tiene que haber por el que se imponga eso cuando la cosa ya se desborda. Una posibilidad es la que permite la nueva ley de estabilidad presupuestaria y, bueno, pues pasaría por una intervención en caso extremo. Esto lo que quiere decir no es que se privatice nada, es que el gobierno efectivo de la comunidad autónoma o del ayuntamiento durante una temporada, mientras se endereza la cosa, pasa a manos de delegados de la autoridad competente, o sea, gente que están mandados por alguien elegido democráticamente. No es un marciano aterrizando, es el gobierno superior que manda a gente a hacerse cargo de una administración que ha demostrado ser incapaz de cumplir sus funciones. Esto no tiene que ver ni con la privatización ni con nada por el estilo. Es simplemente un mecanismo de última instancia de disciplina fiscal que lo bueno sería que no hubiera que utilizar nunca, pero que tiene que existir
porque si no tenemos una situación en la que todo el mundo tiene los incentivos para gastar más de lo que tiene, y eso llega un momento en el que es insostenible. Bueno, vamos a ver. Se han dirigido varias preguntas por usted que, en cierta manera, pues me afectan a mí y tengo que contestarla yo. Empezaré por la última, porque esta es una pregunta que sale siempre, es todos los sueldos de los eurodiputados, ¿no? Hay que decir que el Parlamento Europeo, yo no sé si todas las instituciones públicas lo hacen, a lo mejor lo hacen y me parece muy bien, pero hay que decir que el Parlamento Europeo tiene puesto en sus páginas web y en sus mecanismos que están abiertos a todos nosotros, a todos los ciudadanos, todas las retribuciones que los eurodiputados recibimos. Y hay que decir que además todos los eurodiputados cobramos exactamente lo mismo. Es decir, desde el presidente del Parlamento al último diputado, que podría ser yo, sobre todo en la anterior legislatura que estaba solo allí, todo el mundo cobra exactamente lo mismo. Es decir, que esas prácticas que existen, que yo no las juzgo, pero simplemente digo que existen en otros parlamentos, en virtud de las cuales el diputado, por ser presidente de una comisión, vicepresidente de no sé qué, tesorero de no sé cuánta historia, de tal cual, tiene unas retribuciones adicionales, eso no ocurre en el Parlamento Europeo. Todo el mundo cobra exactamente igual. Y además está en los cargos, en los cargos internos de presidente del Parlamento, presidente de comisiones, coordinadores de los grupos políticos, etcétera, durante 2 años y medio. Y a los 2 años y medio, la legislatura está dividida en 2 partes, a los 2 años y medio cesa todo el mundo y se vuelven a elegir otros. Y es curioso y significativo ver cómo quien ha sido el presidente del Parlamento, por poner la autoridad mayor de allí, que es una persona que, claro, durante 2 años y medio tiene una visibilidad extraordinaria en toda Europa y es un personaje europeo, el día que desaparece su mandato dentro de la legislatura, lo ves sentado junto al último diputado, y se ha acabado la presente historia. Así lo he vivido yo con el presidente Buzek, que era presidente polaco, y que estuvo de presidente 2 años y medio, y cuando terminó se me sentaba a mi lado en la Comisión de Industria y Energía, allí como un señor cualquiera, pedía la palabra para hablar, etcétera, etcétera. De manera que la transparencia es absoluta. Yo me alegra que Ángel de la Fuente haya dicho esto de los sueldos, efectivamente, porque no se puede pretender que las personas acudan a estos sitios a trabajar y se les pague poco, ¿sabe usted? Se les pague poco, porque entonces lo que se recluta es lo peor, es lo peor de los profesionales, ¿no? Y eso es muy malo para la política. Yo debo decir, por lo que a mí me afecta, que yo donde gano dinero es en el ejercicio de mi profesión de catedrático de Derecho Administrativo. Ser catedrático de Derecho Administrativo, cuando uno quiere explotar bien el asunto, da mucho dinero, pero mucho, ¿eh? En el caso mío, además, lo multiplico por 2, porque mi mujer también lo es. Y, sin embargo, hemos renunciado a eso y yo estoy sirviendo aquí al partido político UPyD con unos sueldos absolutamente reglados, dando cuenta a todo el mundo de lo que gano, cosa que no tengo ninguna necesidad de hacer, porque si estuviera en la vida privada, desde luego no tendría que dar cuenta absolutamente a nadie. ¿Puedo decir una cosita? Sí, porque voy a pasar algo. Yo no sé si es meterme donde no me llaman, pero antes ha dicho sobre el federalismo y Sí. España, no España. Sí, luego, Y, sí, pero no, termina. Y antes, Ángel, has hablado del País Vasco y del cupo. Antes había una persona que hablaba de los problemas entre Burgos, La Rioja y... esos problemas en Europa se llaman Irlanda, Luxemburgo, países pequeños que ponen impuestos muy bajos para atraer recursos de otros países. Yo digo a menudo que no hay nada más conservador que un mundo con muchos países soberanos y pequeñitos, porque se dedican a comer a los otros países, pero todos comiendo, nadie come a nadie. Tú pagas tus impuestos para que el otro país, para atraer el capital, las empresas del otro país. Si el otro país tiene tu mismo tamaño y no interioriza los costes de bajar los impuestos, también los va a bajar. Y si los baja él, los bajas tú, ni tú pones impuestos, ni él pone impuestos, y
no hace falta llevar el dinero a Andorra, para que nos entendamos. Cuando en las elecciones, en el referéndum escocés, Salmond, nuestro ex primer ministro, nuestro ex primer ministro decía que él iba a bajar que él iba a aumentar el gasto y tal, y bajar los impuestos, porque iba a bajar los impuestos y las empresas inglesas iban a venir a Inglaterra. Yo pensaba, coño, los ingleses dirán, hostia, nosotros también las bajamos, porque además somos conservadores y nos gusta bajar los impuestos. Yo creo que el papel de Europa es un papel a realizar. Quizás el papel más importante a realizar en Europa, ciertamente desde un punto de vista económico, más allá de lo que han hecho, es coordinar, organizar y asegurarse que comportamientos como el de Irlanda o Luxemburgo o Austria no pasan. O Suiza, o Andorra, aunque no esté en la Unión Europea, sin que hostias. Sí. Bueno, de todas maneras, lo que planteas es un problema muy serio y muy importante, ¿no? De estructura política, de teoría del Estado profunda, ¿no? El defender, efectivamente, como defendemos, yo lo defiendo, y no solamente ahora aquí en palabras, sino lo he hecho por escrito muchas veces, el federalismo en España y el federalismo en Europa, ¿no? Yo defiendo esas fórmulas. Eso obliga a una reflexión muy profunda de teoría del Estado, como digo, de derecho constitucional, etcétera, que no es este lugar de hacerlo porque nos tenemos que ir a la espicha, creo yo, digo yo, vamos. Pero sí decir que es perfectamente compatible, porque aquí tenemos unos niveles de gobierno diferenciados, que son los Estados nacionales y todas las entidades subestatales, como pueden ser las regiones, comunidades autónomas, los municipios, etcétera, y luego está Europa, ¿no? Pero es que, digamos que las prestaciones que los poderes públicos hacen a los ciudadanos son de tal naturaleza, son de tal calibre, recibimos tantas cosas de los poderes públicos organizan tantos asuntos de nuestras vidas que, digámoslo así en términos coloquiales, hay sitio para todos, hay sitio para que las grandes conexiones energéticas estén atribuidas a la Unión Europea, las pequeñas conexiones energéticas a un Estado nacional, después la prestación del servicio energético a unas unidades territoriales más bajas. Es decir, que todo eso es perfectamente pensable. Pero, en fin, en cualquier caso, esto, como digo, es un tema para un seminario. Yo espero que Nacho pues, nos traiga aquí otro día con expertos, etcétera, y hablemos de cómo se puede articular todo esto. Yo debo reconocer que para mí es un objeto de preocupación y de estudio como especialista, ¿no? Pero bueno, he dicho, digamos, cosas, en fin, un planteamiento general sobre el asunto. Lo que no estoy de acuerdo contigo es que se nos califique de tontos porque hemos hecho campaña europea. No, eso es lo que había que hacer. Eso es lo que había que hacer, campaña europea. Y yo me he esforzado en la campaña europea de hacer además pedagogía europea, de explicar a los ciudadanos cómo funcionaban las instituciones y cuáles eran las cosas importantes de las instituciones. Y no solamente lo he hecho por oral, en los discursos o en las intervenciones en la radio o en la televisión, sino lo he hecho por escrito en un librito que se llama Cartas a un euroescéptico, que he firmado con Mercedes Fuertes, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hemos tratado de resumir para el ciudadano normal cuáles son los grandes desafíos de la Unión Europea y, sobre todo, cuáles son las grandes líneas del funcionamiento de la Unión Europea. Esto es fundamental para que la gente se involucre en el proyecto europeo. Esto es absolutamente fundamental. O sea que de tontos, nada por haber hecho campaña europea. Y yo me quedé muy satisfecho, yo por lo menos me quedé muy satisfecho cuando intervine en el debate de Televisión Española, que era el debate central del asunto, cuando advertí que mis compañeros estaban a lo suyo, hablando entre el PSOE y el PP de si eran más corruptos unos que otros. Hay que afinar mucho para saber cuál es el más corrupto y cuál es no sé qué. Pues... y yo estaba allí con mi matraca de los asuntos europeos, de la energía, de la cultura, de los transportes, de lo no sé qué. Yo me quedé muy tranquilo. Así que eso es. Sí. No, ya lo sé, ya. Ah, bueno, sí, cierto.
Sí, cierto, sí. Bueno, vamos a ver. La circunscripción nacional es una cosa nuestra, del derecho español. Hay otros sitios donde no hay una circunscripción nacional y además no tiene que ver con que si el país sea más centralista o menos centralista. Por ejemplo, Francia es el ejemplo de país centralista y, sin embargo, tiene varias circunscripciones. Yo, desde luego, soy un firme partidario de la circunscripción única. ¿Por qué? Porque el PNV y Convergencia y Unión son partidarios de las varias circunscripciones. Así de sencillo. Por esa razón, no me he molestado. No me he molestado en preguntarme y hacerme muchos líos de cabeza. Simplemente me he enterado que cada vez que iba a un debate con mi compañera del PNV sacaba este asunto y decía que varias circunscripciones. Y yo simplemente le decía, pues esto justo lo contrario es lo que tengo que defender yo. O sea que yo estoy muy tranquilo. Pero como yo soy joven, estoy como una cabra y soy soñador, ¿qué le parecería a usted circunscripción europea? Que fuera de verdad única. Bueno, sí. Bueno, para eso, sí, ese es otro asunto. La circunscripción europea ahora se quiere formular, una de las propuestas que pueden existir en la reforma de los tratados, es la de tener las circunscripciones nacionales y luego tener una lista europea. Es decir, que el ciudadano tuviera 2 votos. Voto a la lista española, digamos, en el caso nuestro, y un voto europeo. Esa es una fórmula, sí. Y también, todo eso se conecta, una cosa muy importante, que también lo has dicho, con la existencia de partidos políticos europeos. Partidos políticos. O sea, el final de la película es la existencia de un partido político europeo, y no partidos políticos nacionales, ¿no? Que se verían, pues como ahora vemos, por ejemplo, en Bélgica, donde no existe el Partido Socialista o el Partido Liberal belga, existe el Partido Liberal flamenco y el Partido Liberal valón, ¿no? Y esto es una monstruosidad, cualquiera que se acerque allí. Bueno, pues digamos que el final de la película de la unidad europea debería ser la existencia de partidos europeos, que ya en parte existe, ya en parte existe. El Partido Liberal Europeo existe, el partido tal. Lo que pasa es que eso no tiene un reflejo a la hora de formar las listas, a la hora de las elecciones, etcétera. Hola, soy Ignacio Alonso de Madrid. Quería primero agradecerles por hacer casi comprensible cosas que son extremadamente complejas. Y me ha parecido ver, eso sí, una especie como de común denominador entre los tres, y es una especie de necesidad de justamente lo que estamos haciendo aquí, es decir, de explicar estas cosas. Pero también me da un poco la sensación de que frente a esa necesidad de explicar, subyace un poco en todos como una especie de temor frente a los sentimientos, es decir, como si por mucho que informaran ustedes o por mucho que explicaran, como lo han hecho aquí, el sentimiento o el prejuicio fuera una especie de arma o de escudo frente a esa información. Y si yo tengo mi sentimiento nacionalista, por poner un ejemplo, por mucho que me expliquen las balances fiscales o por mucho que me expliquen las fricciones, yo voy a seguir pensando que yo, independiente, voy a estar mucho mejor. Entonces, no sé si, les invitaría a ver si es posible hacer una reflexión adicional sobre esta necesidad de información y de clarificación para hacerlo más comprensible frente a un frente a los sentimientos, ¿no? como escudos protectores. No sé si se puede decir así. Gracias. Bueno, vamos todos. Bueno, a mí los sentimientos esto me parece muy bien, son muy tiernos, están fenomenal. Ahora, yo lo que desligo por completo son los sentimientos de las estructuras políticas. Usted puede tener los sentimientos que le dé la gana, pero no me diga que a partir de su sentimiento me pida usted que yo tenga un Estado con sus jueces, con sus magistrados con peluca, con sus parlamentarios. Bueno, no, esto ya no, ¿no? Porque esto es el sistema un poco caricaturescamente, ¿no? de los vascos nacionalistas, ¿no? que te dicen que como en su pueblo pues tienen un juego fantástico con piedras que se las tiran unos a otros, no sé qué, tal y cual, y que eso es una cosa originalísima que no la hay en ninguna parte del mundo, pues eso ya les da derecho a tener un parlamento y a tener unos ministros y a tener no sé qué. No, yo creo que hay que diferenciar entre lo que son los sentimientos y lo que son las estructuras políticas, ¿no? Las estructuras políticas son una cosa muy seria y no tienen por qué vincularse a esto.
Es de la misma forma que se dice esto de que los catalanes o los vascos estén cómodos, se sientan cómodos, como si las estructuras políticas fueran un sofá, ¿no? Un sofá para sentarse y estar tranquilamente. No, ya no. Las estructuras políticas tienen otra función, las estructuras administrativas tienen otra función y, por tanto, los sentimientos quedan en el ámbito privado. Yo quiero mucho a Nacho Prendes y quiero mucho a este señor que está aquí, a todas las personas que estáis aquí, os quiero mucho, pero sobre eso no se edifican ni se deben edificar estructuras políticas y administrativas. Hombre, claro, se pretende, pero para eso está UPyD, para combatirlo. Yo tengo la impresión cada vez más firme, avalada por la experiencia ya de unos cuantos años, de que el nacionalismo es malo para el raciocinio. O sea, que la gente que eran en su día, gente perfectamente sensata, razonable y con los que se podía hablar y discutir tranquilamente de muchas cosas, de repente pillan el virus y dejan de discurrir de una forma que merezca ese nombre, ¿no? Por lo menos en los temas que afectan. En el momento en que se cruza el tema nacional ya no son economistas o ya no son sensatos, ya no son nada. Y luego a lo mejor en otros temas sí, ¿no? Entonces esa opinión... Me suena. Yo, de todas maneras, no estoy seguro de haber entendido lo que preguntabas, pero estoy casi seguro que independientemente de los argumentos que dimos, independientemente si demostramos más allá de cualquier duda, Oriol Junqueras nunca votará a UPyD. Por mucho sentimiento, nunca votará a UPyD. Y como Oriol Junqueras, muchos. Ahora, hay gente en medio. Y a ellos, llegar a ellos, hay muchas cosas, que creo que como partidos políticos, como partido o partidos políticos, habría que tener una actitud, no sé cómo decirlo, de conquistar sus sentimientos. Cuando eres jovencito y tal, intentas conseguir que las chicas te quieran a pesar de tu calva y tu barriga y tal, pues haces cosas, no sé, hacer algo parecido con mucha gente, pero además también darles argumentos coherentes en la medida en las que, o sea, coherentes, argumentos veraces y tal, en la medida en que podemos darlos. Las dos cosas son importantes. No creo que estén en ninguna medida... yo creo que no soy nada nacionalista y estoy de ningún sitio. Y creo que intento utilizar el raciocinio y tal, tengo un poco de obsesión al respecto, pero me parece que es un hecho que hay gente que la sentimentalidad existe y que la gente le importa mucho. Bueno, es una dimensión, es una batalla que creo que este partido político tiene que luchar. ¿Hay alguna pregunta más pendiente? Lo que no he llegado a ver es qué concepto de sostenibilidad o de sustentabilidad, como llaman ahora otros expertos, hay a la base de esto, salvo si ese concepto se circunscribe solo a la estructura económica. Y también tengo una pregunta o una apreciación para Rodríguez Mora, y no sé si quizá porque en alguna etapa vital fui nacionalista yo también, y ahora he dejado de serlo, lo siento, sí. Se superan, estas etapas se superan, ¿verdad? Sí. Pero no me siento bien cuando demonizamos tanto los nacionalismos, aunque sea aquí entre amigos o en petit comité, ¿no? Porque a mí me parece una premisa falaz, y se lo digo sinceramente, digamos que los nacionalismos dicen que todos no somos iguales, ¿vale? Es la premisa, me parece, con la que usted ha empezado prácticamente su conferencia. Y entonces lo que yo quería preguntarle, que a lo mejor también le parece una premisa falaz, es qué podemos opinar o cómo podemos estructurar esta premisa, ¿no? Los nacionalismos dicen que hay algunas diferencias significativas que deben ser o que merecen ser tratadas de modo igual en casos desiguales o tratadas de modo desigual en casos iguales, ¿no? Y ya digo que puede ser también una premisa tan falaz
como la que me parece de que dicen o sostienen que todos no somos iguales. Gracias. ¿Puedo? Sí, empieza tú. Yo creo que mi definición, claro, yo me quiero mucho. Yo creo que mi definición de nacionalismo es perfectamente exacta. De verdad. Un nacionalista, si de verdad es nacionalista, no cree que los seres humanos son iguales. Si lo creyese, no creería que deben separarse en grupos basado en reglas que dependen de su pasado, no del pasado de las personas, sino del pasado ancestral, que no está claro qué quiere decir, si genético, geográfico, algo ácico. De verdad que no puedo encontrar dónde está el problema en la definición. Y cuando dice que no son iguales es porque los quiere dividir, basado en algo que yo no acabo de entender. A tu definición de lo que es un nacionalista, la verdad es que no la acabo de entender. Es verdad que entre los grupos sociales existen diferencias de comportamiento, sí. Es verdad que hay sitios en los que la gente se da los abrazos. Yo he vivido mucho en Suecia también y ahí no te das un abrazo ni con tu madre. Sí. Yo no soy capaz de racionalizar qué tiene que ver eso con tener distintas tomas de decisiones públicas. No lo entiendo. Y por supuesto que hay diferencias sociológicas entre sociedades, por eso lo llamamos sociedades. Creo que hay muchas más de las que debería haber y creo que en parte hay porque nos dividimos en grupos basado en una, como lo he dicho, en una definición arbitraria de nuestro ancestry, de nuestro tal. Seguramente si no lo hiciéramos habría menos. Y es más, gracias a Dios, cada vez hay menos de estas diferencias. Cuando yo empecé a viajar por el mundo, viajabas a Francia y coño, era otro mundo. Ahora viajas a Francia y no, es otro mundo. Y los inputs personales que recibes los entiendes igual de bien que aquí. Y supongo que dentro de no mucho será en China. Y gracias a Dios. Hay gente que da valor y que valora a la diferencia entre comportamientos sociales entre los seres humanos. Yo, con todos mis sesgos, me parece una tontería. Los seres humanos me parecen iguales, hagan lo que hagan y digan lo que digan. A ver, yo, el segundo tema, lo de los nacionalismos, yo me resisto a entrar en cuestiones, hacer juicios de valor, ¿no? Valoraciones éticas. Yo entiendo que ser nacionalista, pues mira, o sea, es una desgracia como otra cualquiera, ¿no? Tienen derecho a serlo y en su día luchamos por un país democrático en el que, entre otras cosas, también se pudiera ser nacionalista sin que te metieran en la cárcel. Tienen derecho a plantear sus peticiones, pero los demás tenemos derecho a no estar de acuerdo y a combatirlos. Es que hay veces que parece que tengamos la obligación moral de decir, no, hay que hacer lo que digan esto. Mira, no. Ellos tienen derecho a pedir lo que quieran, nosotros tenemos derecho a decir que esto es un disparate. Y punto. Pero esto, llevarlo al campo ético me da cierto repelús, ¿no? Yo no diría que somos éticamente superiores ni a los nacionalistas, ni a los comunistas, no me parece que sea la forma de mirarlo, ¿no? En cuanto a la sostenibilidad, hombre, en la hacienda pública hay un criterio de sostenibilidad muy natural, que es no gastar sistemáticamente más de lo que se tiene. Y en ese sentido, la experiencia de la hacienda autonómica desde su creación hasta ahora pues está emitiendo señales rojas continuamente, porque siempre hemos gastado más de lo que teníamos. O sea que el sistema, otra manera de decir, una de las cosas que yo dije antes, es que genera incentivos para la insostenibilidad. No obliga a las comunidades autónomas a mantenerse dentro de los medios que tienen. Bueno, yo, pero concluir, ¿no? Yo creo que el nacionalista es fundamentalmente un pelmazo. Un pelmazo. Un pelmazo que no es, digamos,
bien recibido en el lugar donde nosotros vamos a ir ahora mismo, que es el Llagar, para tomar sidra y degustar una espicha. Muchas gracias.